La coalición formada por el ejército del noroeste encabezada por el 14º príncipe, el ejército del sudoeste liderado por el tercer príncipe y el regimiento Yinri liderado por el hijo mayor de la familia Batuja, Tuba Guli, junto con las fuerzas enviadas por las distintas provincias del país. La región noroeste se dirigió hacia el noroeste. Al ejército del sudoeste y al regimiento Yinri se les asignó la tarea de un ataque frontal completo, mientras que el ejército del noroeste debía flanquear al enemigo. La punta de lanza de la guerra fue más aguda que nunca, ya que los combatientes totalizaron más de 500.000. Al incluir la logística y el transporte del manejo de la mano de obra involucrada superó el 1.000.000. Una fuerza tan gigantesca se cernía sobre el futuro de Yanbei como tormentas de lluvia. Los principales caminos del imperio Xia que se dirigían hacia las regiones del noroeste estaban inundados de tropas y carruajes que llevaban suministros de guerra. Un suministro aparentemente interminable de raciones, tropas, caballos y otros suministros fluía continuamente hacia los campamentos. Después de reunir tropas durante tantos meses, la furia del imperio Xia finalmente se desataría sobre los rebeldes. Ante las llamas de la guerra, no hubo retroceso. El ejército de Yanbei se reunió en la ciudad fronteriza de Beisuo, esperando solemnemente el asedio de sus enemigos predestinados. Pronto se produciría una batalla histórica. El 13 de octubre, la primera nevada de este invierno cayó en las tierras altas de Yanbei. La feroz nevada duró 3 días y 3 noches, creando un manto de nieve que tenía al menos 1 pie de profundidad. El frente frío envolvió toda la región noroeste a medida que la temperatura caía en picado. A pesar de que era mediodía en un día claro, uno apenas podía ver el sol, aparte de la débil mancha amarilla que parecía más brillante que el resto del cielo. Dicha nieve era rara y escasa en la historia de Yanbei, y sorprendió a muchos que no estaban preparados. Muchos animales se congelaron hasta morir y muchos edificios se derrumbaron debido a las fuertes nevadas y vientos. Innumerables civiles de Yanbei perdieron sus hogares. Por el lado positivo, el ejército Xia, que avanzaba rápidamente, se había detenido en seco, mientras se establecían en el campamento en la provincia de Bailain para esperar a que la tormenta disminuyera. Como resultado, los dos ejércitos que estaban preparados para una batalla devastadora se hundieron en silencio, simplemente esperando que el otro actuara. En las interminables llanuras nevadas, un grupo de hombres avanzó rápidamente por el camino principal hacia la ciudad de Beisuo. Sus caballos eran grandes y musculosos, y a pesar de estar cubiertos solo por una armadura de cuero, no estaban en lo más mínimo obstaculizados por el frío mientras galopaban sobre la espesa nieve. Pronto, el grupo se acercó a la ciudad y un grupo de exploradores se manifestó, cuestionando su intención. ¿Quién va? El grupo que avanzaba rápidamente no dio respuesta verbal, pero el líder de la caballería levantó una pequeña bandera roja. El grupo de exploradores fue sorprendido por la bandera y retrocedió. Sin más preguntas, dejaron pasar al grupo, que continuó corriendo hacia su destino, desapareciendo rápidamente en las vastas llanuras nevadas. Hermanos Sun, ¿quiénes eran? ¿Por qué simplemente los dejaron pasar?, preguntó uno de los exploradores más jóvenes del equipo. Con una gorra hecha de piel de oso, su cara estaba roja por el frío. No preguntes demasiado. El líder lo reprendió antes de mirar a su alrededor con cuidado, como si tuviera miedo de que esos hombres regresaran rápidamente si se escuchaba esta conversación. Luego, susurró, esa es la bandera de la masacre, simbolizando el segundo ejército. El líder había mantenido su volumen muy bajo, pero todo el equipo aún podía escucharlo alto y claro. En ese caso, el equipo sintió que los escalofríos bajaban por sus espinas, mientras giraban al unísono, mirando las figuras que ya estaban desapareciendo en la vasta blancura.
Teniendo en cuenta el hecho de que el imperio Xia había enviado una fuerza formidable, el nuevo rey Yan había enviado órdenes de asamblea a tropas de todo el país. En ese momento, las últimas tropas que eran del lejano paso Meilin habían llegado. A pesar de la inminente batalla, había multitudes de refugiados frente a las puertas de la ciudad de Beisuo. En la tormenta de nieve, muchas casas de civiles se derrumbaron y su ganado se congeló hasta morir. En apenas 3 días, cientos de civiles habían muerto a causa de la congelación o el hambre. Ahora, se reunieron ante las puertas de la ciudad, esperando entrar a la ciudad para escapar de este desastre. Sin embargo, la ciudad de Beisuo había entrado hace tiempo en alerta máxima. A pesar del número creciente de refugiados que se reunieron en las puertas de la ciudad, Jansun había ordenado que se cerraran las puertas para evitar cualquier posible infiltración de espías, con miles de soldados en guardia en cualquier momento. Frente a las enormes murallas de la ciudad de Beisuo, los gemidos y lamentos de los civiles se podían escuchar en todas partes. Ceded el paso. Se oía una ráfaga de caballos al galope. En medio del sonido, uno podía escuchar incluso los sonidos del látigo golpeando a los civiles obligándolos a moverse. Las vanguardias del segundo ejército llegaron rápidamente frente a las puertas de la ciudad de Beisuo. Un general vestido con una túnica granate agitó la bandera roja carmesí a los guardias mientras gritaba: «Somos las vanguardias del segundo ejército. Soy Sue Ziyuan. Abrid las puertas». En poco tiempo, una línea de antorchas apareció en la muralla de la ciudad. Uno de ellos preguntó en voz alta: ¿Tiene el general Sue la carta del general Cao? La carta está aquí. Sue Ziyuan respondió. Una canasta de bambú fue bajada de las murallas de la ciudad. Uno de los hombres de caballería al lado de Sue Ziyuan se acercó y colocó la carta en la canasta. En poco tiempo, las antorchas de las puertas de la ciudad se encendieron, y con un crujido, las puertas se abrieron sin ninguna indicación previa. ¡Ah! Las puertas están abiertas. Una ola de vítores resonó cuando los miles de refugiados aplaudieron todos a la vez, y moviendo sus manos congeladas, cargaron hacia la puerta de la ciudad. Como el agua de la inundación que irrumpe en la orilla, la multitud de refugiados interrumpió instantáneamente la formación de las vanguardias del segundo ejército. «Idiota», juró el general, vestido con un abrigo granate, antes de desmontar el caballo. «Rápido, detenedlos». Fue solo entonces que el comandante Quick, quien estaba a cargo de vigilar las puertas, se dio cuenta de su locura. Su soldado salió corriendo, y se paró frente a las puertas mientras gritaba: «Quien quiera que se atreva a agravar los problemas será asesinado a tiros. Regresad, regresad». Ante los vientos aullantes, sus voces eran diminutas como el zumbido de un mosquito. Quedarse más allá de la muralla de la ciudad significaría una muerte segura, y los refugiados cargaron contra su única posibilidad de supervivencia con ojos inyectados en sangre. Mientras cargaban, gritaban: «No nos dejarán entrar. Somos ciudadanos de Yanbei. Dejadnos entrar. General Sue, General Sue». El comandante Kui estaba preocupado de que las fuerzas aliadas resultaran heridas en el desastre, mientras gritaba de pánico. En ese momento, una racha de sangre se disparó hacia el cielo, cuando un joven oficial sacó su espada y golpeó a uno de los refugiados. La hoja afilada combinada con la fuerza del golpe de inmediato dio al hombre, mientras su sangre se derramaba por todo el prístino suelo blanco, creando un charco rojo. Estos grupos de refugiados, aunque desesperados, eran humildes civiles que nunca habían visto sangre y muerte. Al ver la espada ensangrentada del soldado, gritaron de miedo e inmediatamente se distanciaron del joven oficial. El comandante Kui se sorprendió porque nunca había pensado que alguien realmente se atrevería a usar el poder letal. Justo cuando estaba a punto de hablar, ese joven oficial se acercó y con calma dijo: «Soy Sue Ziyuan».
Justo cuando el comandante Cui estaba a punto de saludar a este oficial, de repente escuchó un desgarrador grito. Una mujer lloraba con todas sus fuerzas. Querido, querido, despierta. Alguien murió. El ejército mató a alguien. Los gritos de la mujer eran como una piedra arrojada a la superficie del agua cuando las ondas de angustia se extendían entre el refugiado. Un anciano que parecía estar en sus 70 estaba de pie frente a la multitud. ¿Qué derecho tenéis para matarnos? ¿Qué os da derecho? Mis 3 hijos están todos en el ejército, y os seguí para luchar contra los perros de Sia. Ahora, ¿por qué no me dejáis entrar? Entremos en la ciudad. A pesar del clima frío, la frente del comandante Cui estaba llena de sudor frío, ya que no sabía qué debía hacer a continuación. El joven general Sue Ziyuan frunció el ceño y dijo con firmeza: no tenemos mucho tiempo. Por favor, decida qué hacer, deprisa. ¿Qué? Preguntó el comandante Cui, estupefacto. Nació como herrero, y fue promovido solo porque mostró un valor extraordinario durante el combate. Después de matar a una docena de enemigos, lo habían ascendido a comandante menor. Esta noche solo estaba de guardia, y estaba completamente confundido por el flujo de eventos. Simplemente miró a este hombre joven y recogido frente a él y le preguntó, ¿qué dijo? En ese breve momento, los refugiados ya habían cargado. Los guardias de la ciudad deben haber sido increíblemente incompetentes, ya que más de una docena de soldados habían sido reprimidos fácilmente. Al ver cómo los guardias perdían el control de las puertas de la ciudad, un tinte de seriedad cruzó los ojos de Sue Ziyuan cuando gritó: arqueros, preparaos. A su mandato, más de 20 soldados del segundo ejército saltaron de sus caballos y equiparon sus ballestas con movimientos ordenados. Antes de que el comandante Cui tuviera tiempo de parpadear, las flechas volaron rápidamente hacia las piernas de los civiles. En un instante, los civiles heridos soltaron gritos de pánico por el pánico. Seguid. La voz del joven sonaba como una pantera dejando escapar un aullido. Los guerreros asustaron a los civiles que estaban lejos. Desecharon sus ballestas, tomando sus espadas y cargando. Eran despiadados. A pesar de que solo usaban sus vainas, tenían sed de sangre. Con cada golpe, aplastaban las cabezas de los civiles con sus vainas. En poco tiempo, más de 10 civiles yacían muertos en el suelo. Apartaros del camino. Los guerreros y refugiados se agruparon juntos. Las tropas de Yan Bei presenciaron lo que estaba sucediendo dentro de la ciudad, dejando escapar una señal de emergencia. Grandes grupos de tropas se precipitaron desde la parte interior de la ciudad, pero fueron detenidos por la multitud caótica en las puertas, sin poder salir de la ciudad. En este instante, los sonidos de los cascos de los caballos resonaron desde la distancia en las llanuras nevadas. Una gran multitud se acercó a la escena rápidamente. Un pequeño guerrero, vestido de negro, presumiblemente el líder de la multitud, saltó de la espalda del caballo. La voz sonaba femenina, pero tenía un aura intimidante. ¿Quién está creando problemas? Más de 100 soldados saltaron de sus caballos posteriormente. El guerrero se lanzó al frente, escudriñó a la multitud y sacó una espada, diciendo: «Vamos, golpead a los soldados». El ejército de guerreros era muy hábil. Con unos pocos movimientos ordenados y ágiles, se lanzaron a la multitud y rodearon a los soldados del segundo ejército. Superándolos en número, los sometieron rápidamente. Los civiles, al ver que alguien los defendía, gritaban de alegría. El pandemonium se estabilizó. Cerca de 30 o 40 civiles yacen en el suelo, heridos. Algunos de ellos habían dejado de moverse. Era difícil saber si estaban muertos o vivos. El pequeño guerrero frunció el ceño, cubierto por su armadura. Se dio la vuelta y dijo: «Llamad a los médicos para tratar a los heridos». «¿Quién eres tú?»,
¿Cómo te atreves? Sue Ziyuan se enfureció corriendo al frente. El guerrero no esperó a que terminara sus palabras, antes de darle una bofetada en la cara. Antes de que tuviera tiempo de reaccionar, el guerrero le dio otra bofetada en el otro lado de la cara. Eres un guerrero de Yanbei. Tu espada debe apuntar a los soldados Xia en lugar de a los civiles de Yanbei. Resonó la voz crujiente del guerrero. Sue Ziyuan se enfureció, sus ojos casi escupían fuego. Dejó escapar un fuerte rugido, apretó los puños y corrió hacia el guerrero. Sin embargo, el guerrero era ágil, saltando en el aire y golpeando la vaina de su espada en el hombro de Sue Ziyuan. Con otra patada, envió a Sue Ziyuan al suelo. «Atadlo. Llevadlo a su Alteza para que lo castigue», dijo el guerrero. Los civiles volvieron a aplaudir de alegría. El guerrero se dio la vuelta y gritó a los civiles: «Gente, Beisuo está a punto de ir a la guerra. Es demasiado peligroso. Su Alteza se encuentra en la región occidental cerca de la montaña Luori. Ha construido algunos refugios para que todos evitéis la tormenta de nieve. Hay comida y ropa allí. Por favor, seguid a mis subordinados allí inmediatamente». La multitud comenzó a moverse. Los subordinados del guerrero se mezclaron con la multitud para organizarlos. En poco tiempo, unos pocos médicos salieron corriendo del interior de la ciudad. El guerrero caminó hacia el frente para echar un vistazo. Tras una inspección más cercana, 13 civiles habían muerto en el caos anterior. Frunció el ceño, su expresión preocupada. Capítulo 2. Una hora más tarde, los civiles restantes se dirigieron hacia el oeste bajo el liderazgo de los soldados. El guerrero entró en la ciudad, mientras que las puertas de la ciudad se cerraron detrás de él. Los ruidos del exterior se ahogaron, haciendo que la tormenta de nieve pareciera menos severa. El guerrero intercambió unas pocas palabras con el comandante Quick, que sufrió con el pánico, antes de caminar hacia el carruaje que encarceló a Sue Ziyuan y sus hombres. «General Sue, lamento haberlo ofendido hace un momento». El guerrero se quitó el sombrero y reveló una cara delgada, cejas definidas y ojos brillantes. El guerrero era en realidad una chica bonita. ¿Quién es? La cara de Sue Ziyuan todavía estaba hinchada, le dolía la herida donde ella lo había pateado. No quería hablar con ella, pero al ver su rostro, se sorprendió. «Es la General Chu», presentó el comandante Kui. «General, este es el líder del segundo ejército, Sue Ziyuan. Ha venido aquí para ayudar a las tropas de Beisuo». La cara de Chu Qiao se había puesto roja por el frío. Sus labios habían comenzado a agrietarse. Ella asintió y dijo en tono amistoso: «General Sue, ha sido duro para usted. Viajó en tan malas condiciones climáticas por miles de millas». Sue Ziyuan frunció el ceño, sin saber de dónde venía este General Chu. Miró a Chu Qiao despiadadamente y se burló en voz baja. «No dejaré que el incidente de hoy se acabe sin más». Por supuesto, más de 10 personas murieron frente a las puertas de la ciudad con más de 40 heridos. Es natural no dejar que el incidente sin más. Chu Qiao sonrió, pero su mirada era severa. Continuó con calma. Sin embargo, el general Sue quería proteger la ciudad. «Con la guerra inminente, no informaré este asunto al centro de comando militar». «Tú, General Sue, vino aquí con tanta prisa. No tiene algo importante que hacer. Aunque es libre, necesito irme». Sue Ziyuan respiró hondo, miró a Chu Qiao con ferocidad a los ojos, se burló y se marchó con sus subordinados. El comandante Kui se limpió el sudor frío de la cara y le dijo a Chu Qiao: «General, está bien». Chu Qiao frunció el ceño y suspiró con impotencia, diciendo: «Si tan solo supiera que era del segundo ejército, no lo hubiera abofeteado. Ahora habrá problemas». El comandante Kui estaba aturdido. «¿Qué?
Chu Qiao se dio la vuelta y se enfureció. Si no fuera por el segundo ejército, las puertas de la ciudad hubieran sido violadas justo ahora. ¿Sabes las consecuencias de dejar que los espías entren en la ciudad en este momento? Todo el ejército de Yanbei sería exterminado. Beisuo es una ciudad importante de Yanbei, pero fuiste muy descuidado. Aunque Sue Ziyuan estaba equivocado al matar a los civiles en este momento, tenías todo el destino de Yanbei en tus propias manos. El comandante Kui estaba asustado por su inteligencia. Sus piernas se suavizaron y sus ojos brillaron. Miraba a izquierda y derecha, como un ladrón que había sido detenido. Se arrodilló en el suelo con un ruido sordo y suplicó en voz alta. General, merezco morir. Por favor, perdona mi vida. Chu Qiao frunció el ceño lentamente, preguntándose cómo se había designado a este tonto incompetente como el líder para defender la ciudad. Ella no sabía a quién culpar. En este punto del tiempo, ella se sentía impotente. Ve y repórtate al centro de comando militar, ordenó Chu Qiao y se dio la vuelta para irse. La tormenta fue fuerte, sin mostrar signos de ceder. Más asterisco más asterisco más. Chu Qiao abrió la puerta de la habitación, saludada por un chorro de aire cálido. Se quitó la capa, miró a izquierda y derecha, pero no vio a Yan Sun. Se dio la vuelta y caminó hacia el estudio, tropezando con Aying en el camino, que tenía prisa. Aying jadeó y dijo: Señorita, Su Alteza dice que se reúna con él. Chu Qiao enarcó las cejas. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? El representante del segundo ejército está aquí. Su Alteza está esperando que comience la reunión. Antes de entrar a la casa, escuchó una voz que exclamaba en voz alta: Tenemos más de 1 millón de soldados. ¿Por qué deberíamos tener miedo de Xia? Podemos luchar contra ellos en los pastizales. Chu Qiao frunció el ceño al escuchar estas palabras. Durante este período de tiempo, esta fue probablemente su emoción más expresada. Sí, Yanbei está en una posición superior. No tenemos miedo de los perros de Xia. Informe, gritó el soldado fuera de la habitación. La general Chu está aquí. Adelante. Chu Qiao entró en la habitación y saludó a todos los presentes. La asistencia fue mayor que la de la reunión anterior. Además de los que estaban presentes en ese entonces, los representantes del primer y segundo ejército estaban presentes, junto con el vicecomandante del tercer ejército, los ancianos del gremio Datong, las tropas fronterizas, las provinciales, las voluntarias, y los líderes tribales de las tierras altas de Yanbei. La sala de reuniones estaba llena hasta el borde. Chu Qiao sabía que casi todo el poder militar de Yanbei estaba presente. Entró en la habitación con una postura erguida, tomando asiento junto a Yan Sun. Sonriendo, ella se dirigió a la multitud. Lo siento, llego tarde. ¿Qué tal? La expresión de Yan Sun estaba frustrada. Evidentemente, la multitud lo había enfurecido. Miró a Chu Qiao y preguntó en voz baja: «¿Todo bien? Los refugios han sido construidos. Es suficiente con marearlos por ahora». Objeción. De repente una voz aguda hizo eco. El vicepresidente del ejército de Beisuo, Liu Ou, se puso de pie y dijo, con expresión preocupada: ¿por qué deberíamos usar nuestros recursos para construir casas para los refugiados? Estos recursos pueden usarse para reforzar las murallas de nuestra ciudad agregando 10 pies a su altura. Es útil para repeler a las tropas de Xia. Además, porque estamos dando nuestras raciones a los refugiados. La general Chu no sabe la situación en la que estamos ahora. Las tropas de Xia se acercan. La guerra está por comenzar. Ni siquiera estamos seguros de si tenemos suficientes raciones para nosotros mismos, pero usted quiere darles a los refugiados. Vicejefe Liu Ou, si recuerdo bien,
Cuando reparé las puertas de la ciudad hace 10 días, no me brindó ni un gramo de apoyo. Nadie del ejército de Beisuo contribuyó. En cambio, fueron los civiles quienes ayudaron con entusiasmo. Si no, las murallas de tu ciudad no serían 20 pies más altas. Además, debo recordar que la altura de las murallas de la ciudad debe seguir ciertos estándares. Las murallas de nuestra ciudad ya son suficientemente altas. Si lo son más, la precisión de los arqueros se verá afectada. Nuestra capacidad de defensa será restringida. Por lo tanto, imploro a las personas que no conocen la guerra militar que hablen con precaución. La mirada en la cara de Chu Qiao era fría, a diferencia de su actitud cálida hace unos días. Miró fríamente a este jefe y dijo, además, quiero decir algo. Estamos luchando por los civiles de Yanbei, por su libertad. Si todos ellos mueren, esta guerra no tendrá sentido. La cara de Liu Ou se puso verde. En su defensa, dijo. Siempre ha sido así. La tormenta de nieve es fuerte cada año. El Imperio Xia no apoya a los civiles con raciones, pero ninguno de ellos ha muerto durante miles de años. Tienes razón. Por eso Xia ha sido expulsada de Yanbei. La joven se cruzó de brazos y se encogió de hombros, continuando, las tropas que vienen aquí para invadirnos son de la capital. Reciben su paga de su capital. Vicejefe Liu Ou, ¿alguna vez pagaste a tus soldados? Porque tus subordinados te siguen incondicionalmente. No me digas que quieres que tus subordinados arriesguen sus vidas por ti y luego dejes que sus familias mueran de hambre y se congelen hasta morir. La sala de reuniones se vio envuelta en un incómodo silencio. Nadie habló, solo se oían los sonidos de los fuertes vientos del exterior. La voz de Yan Sun era fría. Poco a poco, dijo. Volvamos al tema. ¿Quién habló en este momento? Fui yo, respondió el líder del tercer ejército, Lu Yi, en voz baja. No era viejo, tenía unos 30 años. Tenía una gran barba, aparentaba un hombre de las tierras altas. Su cara estaba roja. Con un tono grave, dijo, no entiendo. ¿Por qué nos escondemos? ¿Por qué en la ciudad de Beisuo? Tenemos un ejército de 500.000, mientras que Xia solo tiene un ejército de primera línea de 100.000. Los superamos en número 5-1. Perderíamos. El comandante del segundo regimiento de caballería de la ciudad de Beisuo, Chen Xi, expresó su acuerdo. Quien haya hecho este plan nos está humillando a los guerreros de Yanbei. Necesitamos la guerra. Queremos luchar contra el enemigo justamente. En efecto, el líder de las diversas tribus gritó emocionado, los hombres de Yanbei son todos almas valientes. No nos esconderemos del enemigo. Chu Qiao se sintió abrumada con una sensación de náusea por sus actitudes. Acababa de ver el desastre más allá de las puertas de la ciudad, y con ellos balbuceando sus decisiones mal informadas sin parar, no sintió nada más que molestia. Levantando su cabeza, su mirada aguda miró a los varios comandantes, y solemnemente informó. El plan fue hecho por mí. ¿Qué problemas hay con eso? La multitud se calmó al instante. Después de los últimos 10 días, nadie se atrevió a cuestionar más a esta joven. En solo unos pocos días, había reorganizado toda la estructura militar y había revolucionado la administración detrás de todo el cuartel general. A través de eso, la eficiencia de la gestión había aumentado considerablemente. Además, creó esta piedra mágica de color rojo que llamó ladrillo. Aunque no era tan resistente como la piedra, permitiría la construcción de fuertes a una velocidad sin precedentes. Para aumentar la fortaleza de las murallas de la ciudad, trajo grandes cantidades de hielo del cercano río Chisui, y con eso construyó una segunda muralla que tenía más de 30 pies de altura. Con eso, no solo la ciudad había sido fortificada, sino que se volvió casi imposible para el enemigo escalar las murallas de la ciudad.
Usando su extraordinaria destreza militar, había creado grandes cantidades de trampas y zanjas fuera de la ciudad. A partir de ahora, toda la ciudad de Beisuo se había convertido en un fuerte inexpugnable, completamente diferente a lo débil que se había defendido originalmente. De hecho, incluso si alguien no estuviera satisfecho con ella, nadie se atrevería a hablar directamente. Especialmente cuando había cumplido otra tarea más, la de resolver el problema de los refugiados. Tengo algunos problemas. Una voz profunda repentinamente resonó. Todos miraron la fuente de la voz, el representante de la vanguardia del segundo ejército. Sue Ziyuan fríamente miró a Chu Qiao, mientras afirmaba sombríamente, para esta batalla, nos preparamos durante 8 años. En este tiempo, trabajamos sin parar, reclutando hombres y talentos, acumulando armas, entrenando soldados en secreto. Nunca olvidaremos la humillación de las llanuras Woulei. Las flores Woyun que crecieron sobre nuestro predecesor todavía están floreciendo, nos están esperando para vengarnos y lavar nuestra humillación. Sin embargo, hemos esperado tranquilamente durante 8 años y acabamos convirtiéndonos en cobardes. Su mirada melancólica y fría se volvió incluso hacia Yan Sun, que estaba sentado en el asiento.